Hay dos clases de despedidas, una en la que tú te vas y otra en la que te echan. Yo prefiero la primera. ¿Has soñado con despedirte de la México y salir en hombros? Sí, claro, claro que he soñado con despedirme en la México. De hecho, y fíjate que hubo un momento que estuve a punto de no hacer temporada aquí y aunque y yo en el fondo siempre quería venir a México a despedirme, incluso que mi última corrida fuera en México. ¿Qué significado tiene el toro de Lidia para Enrique Ponce? Bueno, soy un admirador y un enamorado de ese animal. Lo respeto profundamente y es un animal único, único, con una belleza y una fuerza espectacular. No huye. Esa es la bravura. El toro bravo no huye, no busca la huida. Acomete, acomete, acomete siempre. Eso le impide el sufrimiento. Amigos, me da muchísimo gusto estar el día de hoy frente a una de las figuras más importantes que ha dado la tauromaquia en su historia. Estoy con una leyenda, estoy con un hombre todo pasión, todo entrega, todo ejemplo. Y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar y de que ustedes escuchen a Enrique Ponce. ¿Cómo estás, ¿Qué maestro? tal? Encantado. Muy bien. No, feliz de tenerte en México, triste un poco por la despedida, Sí, bueno. pero me encantaría que empezaras a platicar con el público. ¿Qué le lleva a alguien que logró tanto, por no decir todo? Porque luego el todo es complicado, porque hay cosas que de manera factible, de manera personal, tú dijiste, esto me faltó, pero que logró tanto y tiene que irse. Sí. Bueno, porque al final llega. Al final llega, todo llega en la vida. Y en el toro, bueno, hay que saber también cuándo es ese momento, ¿no? Hay que saber elegirlo. Y a lo mejor elegirlo en un momento en el que te encuentras bien, en el que estás pues pleno, en el que posiblemente estás toreando mejor que nunca. Pero hay algo que me dice que hasta aquí, ¿no? Y lo veo normal, ¿no? Porque, bueno, yo me encuentro muy bien, pero son también muchos años en activo, toreando, y uno llega a un momento en el que tienes que decir, para, y tomar una decisión como es esta, ¿no? De dejar de torear, ¿no? Que no de ser torero, porque ser torero lo seré hasta que me muera, pero llega un momento en el que tienes que decidir y tomar esa decisión, ¿no? Y creo que es la acertada, que es el momento y que precisamente porque me voy en un momento importante de mi vida como torero, me veo en un momento en el que estoy muy bien y yo creo que eso tiene más valor todavía, ¿no? Hay dos clases de despedidas, una en la que tú te vas y otra en la que te echan. Yo prefiero la primera. El torero más que más ha toreado en la Plaza México, en la historia, extranjero, Sí. que bueno, mexicano también lo eres, pero extranjero que más ha toreado en la Plaza México, también me decían por ahí, un muy amigo tuyo, que eres el torero con más corridas contratadas, o sea, con más Sí, corridas toreadas, que más de más. 2.600 por Sí, ahí. sí, 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 sí. Más de Eh, 2.600 y más de 5.300 toros, ¿eh? Oye, dime una cosa, eso es legado, ¿eh? Es un legado muy importante que le dejas a las nuevas generaciones que quieran ser, ¿no? Sí, bueno, es la consecuencia también de una trayectoria larga y exitosa como ha sido la mía, ¿no? Yo nunca pensé en estos datos que acabamos de dar como un fin mío, ¿no? O sea, no es algo que yo he perseguido, es algo que ha llegado. Yo lo que he perseguido siempre ha sido buscar y ahondar en mi toreo y tratar de mejorar y evolucionar día a día para ser mejor, para torear mejor.
para llegar a sentir el toreo de la manera más profunda, ¿no? Y al final me voy muy contento porque he logrado torear como yo soñé un día torear y como a mí me gusta. ¿A quién veías cuando soñabas en torear? Bueno, hombre, yo me he criado, digamos, y he crecido con la generación de esos toreros de los años, sobre todo, 80, ¿no? Y entre ellos, hombre, me he fijado en muchos de esa generación, como Capea, como... no sé, Ojeda, pero ha habido uno, sobre todo, bueno, Espartaco, que eran los toreros que en esos momentos estaban en figura y eran grandes toreros, y de ellos me he fijado y aprendía, pero había un torero que ha marcado mucho mi forma de sentir el toreo porque coincidía con lo que yo sentía, ¿no? Y era el maestro Manzanares, ¿no? También un torero que fue muy querido aquí también en México, y la verdad que, bueno, él fue un poco como una fuente de donde bebí, y fue uno de los toreros que me marcaron y que yo lo veía, y yo entendía que a mí me gustaba esa clase de toreo, y era el toreo que yo llevaba dentro y que quería expresar, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera fue una fuente para mí, ¿no? De donde bebí. Oye, ¿y cómo te das cuenta que eres el más grande del mundo del toreo? Claro, porque digo, modestia aparte, Modestia hay aparte. números, sí, o sea, esto no es una cosa que yo me esté inventando para quedar bien con nadie. Hay números que lo avalan, hay trofeos que lo avalan, y cuando hablo de trofeos, Sí. hablo de rabos, de orejas, hablo de puertas grandes en todos lados. Sí, Por eso digo, ¿cuándo te das cuenta que eres el más grande del toreo? Sí, ¿En qué en momento cuanto a dices? números, hay un momento en el que yo mismo digo, wow, pues sí, oye, he conseguido torear más que nadie, triunfar pues, en todas las plazas del mundo, tener unas estadísticas realmente pues apabullantes, indultar 53 toros, no sé, unas estadísticas realmente que a mí mismo me abruman, ¿no? Pero el toreo al final es un arte, y como tal es subjetivo. Quiero decir, yo puedo gustarle mucho a una serie de aficionados y a otros a lo mejor no les gusto tanto, pero todos tienen que reconocer lo que estamos hablando, ¿no? Eso no cabe duda. Pero en el toreo, ya te digo, no sé cuándo me di cuenta bueno, de lo que estaba consiguiendo. Soy bastante humilde en ese sentido y me da hasta vergüenza reconocer lo que he conseguido, pero creo que eso es algo que tienen que decir los demás, y yo también comprendo y entiendo que haya mucha gente que no le guste también, ¿eh? O sea, Claro, pero... no puedo pretender gustar a todo el mundo, ¿no te parece? Claro. Oye, Enrique, pero hoy que estamos en la época de la data, ¿no? Hoy que es el dato es lo que norma, Sí. pues contigo los datos no, claro. hablan. Por eso digo que en eso está claro que bueno, he conseguido en el toreo históricamente todo, más que nadie en ese sentido, ¿no? Pero que, ya te digo, el toreo va más allá de eso, de los datos y las cifras, aunque realmente son hechos, ¿no? ¿Jornadas? Cornada, pues 9 o 10. Sí. Uf, No está mal. no. Son demasiadas. Sí. Todo para cargar en el cuerpo, demasiado. Aunque si lo miras por los toros que hemos toreado, pues no son tantas. No son, oye, Pero para mí son demasiadas. fíjate que yo sigo al toro desde muy chico en la Plaza del Progreso en Guadalajara, en el Progreso, luego me vine acá a la México, qué sé yo. Y yo me doy cuenta porque yo contrataba el Canal Plus Toros para ver las ferias Sí. en España, ¿no? Hace unos años, antes de la pandemia. Y la primera vez que me doy cuenta de lo fuerte que era es cuando este hombre, Víctor Barrio, Sí, muere en la plaza. sí. O sea, lo coge el toro y en una imagen dantesca lo prende contra la arena Contra el suelo y le parte el y corazón. le parte el corazón y fallece ahí, sea, en la arena. Sí, sí. Y hacían un close-up a su cara y ya era la cara de un hombre muerto. Sí, sí.
y su familia baja del tendido, la plaza enmudece. Sí. Nosotros de aficionados fue muy duro y ahí es donde te das cuenta de esto que muchas veces se ve tan superfluo, ¿no? Sí, sí, pero esto viene a decir que lo que ocurre en el ruedo es verdad. Yo creo que el toreo es una de las expresiones artísticas posiblemente más grandiosas que existen, y que todo lo que ocurre en el ruedo es de verdad, que los triunfos y la gloria es de verdad y que está ocurriendo en ese momento y que no hay nada preparado, pero que la muerte cuando llega también llega de verdad. Esto no es una obra de teatro donde el actor finge que muere. En el toreo se muere de verdad. Y bueno, pues ahí están estas últimas muertes Luego al año que de entra, toreros. Que ha al año sido siguiente fue Fandiño, ¿no? exacto, te iba a decir, estas últimas muertes que ha habido en las plazas de toros, que ha sido Víctor Barrio y posteriormente Iván Fandiño. Y bueno, pues vienen a corroborar pues lo que estamos hablando, ¿no? Aquí en el toreo pues no es un jueguecito, ¿no? Lo que ocurre es de verdad y por eso los triunfos son tan grandes y por eso el toreo tiene esa grandiosidad, ¿no? Y tiene esa admiración de la gente, ¿no? hacia el torero, ¿no? Porque realmente, aparte de que seamos artistas, porque es lo que somos, pero no se nos puede olvidar que nos jugamos la vida cada tarde, ¿no? Sí. ¿Qué es para Enrique Ponce una corrida de toros? Yo creo que es un espectáculo único. Como digo, es una de las expresiones artísticas más bellas que existen, la cual ha inspirado a grandes artistas de otros ámbitos, pues como a grandes poetas, literatos, pintores, músicos. No cabe duda que ha sido fuente de inspiración de otras bellas expresiones artísticas. Por eso yo digo que el toreo es el arte entre las artes, y en una corrida de toros se puede ver todo eso, se puede ver la belleza de lo que es un escenario realmente lleno de colorido, lleno de emoción, de emotividad. Todo se junta en una corrida de toros. Va a todo clase de público. Es un espectáculo popular en el cual pues se mezclan las culturas, las raíces, se mezclan los ricos con los pobres, todo el mundo está allí, ¿no? Clases políticas, el toreo es apolítico, aunque lo hayan querido politizar, como desgraciadamente se está haciendo, pero el toreo no entiende de nada de eso. En una corrida de toros cabe todo. Y sobre todo vas a ver un espectáculo donde un hombre junto a un toro van a crear una obra de arte inigualable, irrepetible, y que lo que ocurra en ese momento no hay nada preparado, ocurre de verdad, no está ensayado. Es algo que ocurre en ese momento y que lo puedes disfrutar al instante, ¿no? Y porque, bueno, pues ahora con los adelantos se puede grabar o lo puede volver a ver, pero realmente sería efímero, ¿no? Nunca más lo podrías volver a ver, quedaría en tu retina y en tu memoria lo que acabas de ver. Y te aseguro que muchos momentos de una tarde de toros se quedan en tu memoria para el resto de tu vida. ¿Qué significado tiene el toro de Lidia para Enrique Ponce? Bueno, soy un admirador y un enamorado de ese animal. Lo respeto profundamente y es un animal único, con una belleza y una fuerza espectacular. Es un animal que te da la gloria o te quita todo, hasta la vida, en un momento dado. Y es un animal al cual amamos y respetamos todos aquellos que
que nos ponemos delante de él y quienes lo crían también, ¿no? Los ganaderos. El toro bravo es un animal único en el mundo, que no se puede comparar con ningún otro y que vive, existe y se cría con esmero gracias a las corridas de toros. Que las corridas de toros, eso que algunos quieren prohibir, precisamente para, entre comillas, salvar al toro de morir en la plaza, no se están dando cuenta que lo que están es exterminando una especie. Que en el momento que las corridas de toros desaparezcan, el toro bravo desaparece. Nadie cría un toro bravo si no es para ser lidiado en una corrida de toros, porque ese es su fin y ese es para lo que viene al mundo y para lo que existe. Entonces tenemos que mirar eso, tenemos que cuidar del toro, y si queremos cuidar del toro tenemos que mantener las corridas de toros, porque si no el toro no existiría. Por eso alguna vez a alguien algún antitaurino, cuando hay un debate y te recrimina que el toro, que lo matamos y que de alguna manera sufre, cosa que también discrepo en eso, pero yo a esa gente le digo, bueno, nosotros criamos al toro, lo matamos, pero lo criamos y vive gracias a nosotros y existe gracias a nosotros. Pero ¿tú qué haces por el toro bravo? Hablar. Creer que lo defiendes diciendo que se acaben las corridas de toros para que no muera en una plaza de toros. Estás acabando con toda una especie. Nosotros sí que amamos al toro, lo criamos y lo defendemos. Pero tienen que entender que el toro es un animal que tiene que morir en la plaza para que exista esa especie, para que millones de vacas bravas vivan en las dehesas como ningún otro animal vive. Pero todo eso gracias a esa consecuencia final de que el toro bravo muera en la plaza. Y digo que el toro bravo no sufre en la lidia, conscientemente lo digo, porque el toro bravo es un animal que está preparado para eso. Es un animal que ha evolucionado en su bravura y que, como animal bravo que es, yo creo que solamente hay dos animales para mí que tienen esa condición de bravura. Una es el toro bravo, por supuesto, y otra es un poco también el gallo de pelea. Claro. También es bravo porque se entrega hasta la muerte, hasta el final está peleando, no huye. Esa es la bravura. El toro bravo no huye, no busca la huida, acomete siempre. Eso le impide el sufrimiento, porque como animal irracional que es, si el toro bravo sufriera, buscaría una huida, buscaría las tablas, querría irse, intentaría saltar, cosa que a veces ha ocurrido, pero cada vez ocurre menos, por esa evolución de la bravura. En los años 50, 40 o 30, el toro era menos bravo, no estaba tan seleccionado. Posiblemente ese toro sí sufría más, porque no tenía ese grado de bravura que le impedía ese sufrimiento. El toro actual de hoy no busca la huida, hablo en general. Es un toro muy bravo, muy enrazado en esa evolución, en ese proceso de selección de la bravura. Y por eso digo que el toro bravo no sufre en la plaza de toros, por esa bravura que le impide ese sufrimiento. Oye, por grande que sea uno, su profesión, su oficio, no deja de soñar. Los sueños yo siempre he dicho que son como una condición del hombre, del ser humano, no de la mujer. ¿Has soñado con despedirte de la México y salir en hombros? Sí, claro. Con un par de rabos o con un... Claro que he soñado con despedirme en la México. De hecho, y fíjate que hubo un momento que estuve a punto de no hacer temporada aquí y aunque yo en el fondo siempre quería venir a México a despedirme, incluso que mi última corrida
fuera en México. O sea, muchas veces y con amigos lo saben, que lo he comentado con ellos. Te hablo de hace hasta incluso 10 años o más, ¿no? Antes de yo pensar en retirarme, ¿no? O en dejar de torear. Lo comentaba a veces, ¿no? Y decía, pues a mí pues me gustaría que mi última tarde fuera en la México, ¿sabes? Por esa comunión que he tenido y que tengo con la afición de México, ¿no? Era algo que a mí me rondaba siempre. Y al final, pues mira, así va a ser, ¿no? O sea, mi última tarde va a ser el 5 de febrero, una fecha también que he toreado muchísimos años en esa fecha en México, una fecha emblemática de la Plaza Toros, su aniversario, y va a ser mi última tarde, ¿no? O sea, yo creo que no puede ser más emotivo, ¿no? Y más bonito, ¿no? Sobre todo cuando hemos vivido tantos momentos increíbles, ¿no? En esa plaza, ¿no? Con la afición de México, cuando ha habido tantas faenas grandes, cuando ha habido tantas salidas a hombros inigualables, algo increíble. O sea, yo creo que el destino al final ha querido que sea así, y me parece muy bonito que mi última tarde sea en la Plaza México. Que el destino quiera que salgas a hombros. Y Pues estaremos sí, ahí en las rampas siguiéndote y en la puerta de entrada también ahí vitoreando como siempre Enrique Ponce. pues sería bonito, claro que sí. Lo convertiría en una tarde mágica. Gracias, Enrique. Gracias.